¿Cómo están todos? Reciban un cordial saludo desde Divulga Latam. Soy el Dr. Gu y bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada de nuestros podcasts. Muchas gracias a todos por estar conectados. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes, tanto en Facebook, Spotify, Instagram, Google Podcast y YouTube. Somos @divulgalatam. Para este primer episodio de nuestra segunda temporada vamos a hablar acerca de la viruela del mono. Este es un tema que ya desde el mes de mayo aproximadamente, abril-mayo de este año, ya preocupaba porque ya se ve un incremento de esta enfermedad a nivel mundial y desde el día viernes pues la OMS ya la declaró como para observarla en situación grave. Han aumentado un montón de casos. Para el cierre de este podcast hay más de 16,000 casos reportados a escala mundial. Entonces la OMS ya lo ha declarado como emergencia. Todavía no como pandemia, no los datos mundiales no nos da como para declararla en pandemia todavía, pero sí ya para que nos preocupemos. Entonces vamos a empezar con una serie de preguntas que nos escribieron ustedes a través de nuestras redes para ir aclarando algunos temitas acerca de la viruela del mono. Primero, ¿qué es la viruela del mono? Pues les comento que esta es una enfermedad causada por un virus. Es una enfermedad zoonótica viral, es decir, se puede transmitir de animales a humanos y de humano a humano. No es como el COVID, como el SARS-CoV-2, que no se transmite pues de animal a humano. Esta sí se puede transmitir. Y si un humano se contagia, pues puede contagiar a otros. Bueno, también esta enfermedad se llama así porque se detectó en varios simios en un laboratorio. Esto fue en el año de 1958. Es decir, esta no es una enfermedad nueva, tiene más de 60 años. Sin embargo, la mayoría de animales susceptibles a contraer la dolencia y después de contagiar a las personas son roedores. No eran tanto los monos, ¿no? Esto para 1958. Como las ratas gigantes de Gambia, los lirones o los perros de las praderas. Hay que aclarar algo, esta viruela del mono se da mucho en África Occidental. Incluso hay una vacuna. Hay una vacuna para la viruela normal y para esta viruela del mono. Pero ahora esta nueva variante pues nos causa mayores problemas. ¿Dónde se encuentra típicamente la viruela del mono? Bueno, esta se encuentra en las selvas tropicales de África Central y Occidental, donde viven los animales que pueden ser portadores del virus y es endémica. En algunas ocasiones se puede encontrar también en personas fuera de esas regiones africanas que podrían haberse contagiado después de visitarlas. Entonces, el primer caso reportado de viruela del mono se dio en Reino Unido. Una persona, un paciente, él regresó desde África y se le detectó pues ya este problema, ¿no? Esta complicación de la viruela del mono. ¿Sí? Vamos ahora sí con una parte que es bastante importante, que cuáles son los síntomas. Ojo con esto, también hay unos síntomas que son muy parecidos a los del COVID, entonces también debemos tener mucho cuidado con eso, a ver si puede ser que tengamos COVID o la viruela del mono. Bueno, entre los síntomas comunes está dolor de cabeza, hay fiebre, dolores musculares, dolor de espalda, poca energía, ¿sí? Uno se siente muy cansado, ganglios linfáticos inflamados y erupciones o lesiones en la piel. Ya, entonces uno puede hacerse una autoprueba, un autotest, topándose los ganglios que tenemos en la zona del cuello, en la nuca, y ahí ustedes los van a sentir. Si sienten los ganglios inflamados, pues ojo, la viruela del mono es un síntoma, pero con ganglios inflamados también es cuando hay algún problema respiratorio, ¿no? Entonces tenga mucho cuidado también con eso. Y bueno, también estas erupciones o lesiones en la piel, que la viruela normal son de tamaño muy pequeño estas erupciones, ¿no? Pero con la viruela del mono son exageradamente grandes. Y al ser tan grandes, pues esto provoca un dolor intenso y eso es lo que molesta a la persona o a las personas contagiadas. La erupción generalmente comienza entre el primer y el tercer día. Esto también es importante comentarles que el tiempo de maduración de este virus va entre los 1 a los 6 días. ¿Sí? Pues también para que tengan presente eso.
Entonces, bueno, el tercer día ya puede empezar una fiebre fuerte. Las lesiones pueden ser planas o ligeramente elevadas, llenas de líquido transparente o amarillento, para después formarse en costras, secarse y se caen. El número de lesiones entre una persona varía entre unas pocas y varios miles, es decir, te pueden salir como muy poquitos en la mano, poner un ejemplo, o también puedes tener erupciones en todo tu cuerpo. ¿Y eso qué va a ocasionar? Mayor dolor. Algo más de las erupciones pues tienden a presentarse en la cara, las palmas de las manos y las plantas de los pies. También pueden encontrarse en la boca, en la zona genital y en los ojos. Los síntomas suelen durar entre 2 y 4 semanas y desaparecen por sí solos sin tratamiento cuando es bastante leve. Se cree que sus síntomas podrían estar relacionados con la viruela del mono. Si ustedes creen que tienen estos síntomas, pues contacten a su doctor inmediatamente, ¿sí? Y si tuvieran contacto con alguna persona que tiene sospecha de estos síntomas. ¿Puede la gente morir por la viruela del mono? En la mayoría de los casos, los síntomas de la viruela desaparecen por sí solos en unas pocas semanas, como lo mencioné anteriormente, entre 2 a 3 semanas ya podría esto desaparecer. Pero en algunas personas puede provocar complicaciones médicas, incluso la muerte. Los recién nacidos, los niños y las personas con inmunodeficiencias pueden correr el riesgo de sufrir síntomas más graves y morir por la enfermedad. Muy parecido a lo que está pasando con el COVID. Por suerte ya nos estamos vacunando y vamos a hacer un paréntesis también del COVID más adelante también para hablar un poquito acerca de él. Las complicaciones de los casos graves incluyen infecciones en la piel, neumonía, confusión e infecciones oculares que pueden provocar la pérdida de la visión. Entre el 3 y el 6% de los casos identificados en donde la viruela del mono es endémica ha terminado en la muerte del paciente. Muchos de estos casos son niños o personas que pueden tener otras afecciones de salud. Hay que tener en cuenta que estas cifras podrían ser una sobreestimación porque la contabilidad de los casos en los países endémicos es muy limitada. ¿Cómo se transmite la viruela del mono de los animales a humanos? Bueno, les comento, esta afección se puede propagar a personas que entran en contacto físico con un animal que esté infectado. Los animales hospedan este virus y pueden ser los primates, como los monos o roedores, como una rata. El riesgo de contraer dicha enfermedad a través de animales puede reducirse evitando el contacto sin protección con animales salvajes, especialmente aquellos que están enfermos o muertos. Esto incluye el contacto con carne o la sangre. Es crucial, esto es importante, recalcar que cualquier alimento que contenga carne o partes de animales debe cocerse bastante bien, sobre todo porque en algunos países la carne de mono y de roedores es muy consumida. Entonces tiene que estar bien cocida o cocinada, ¿sí? ¿Cómo se propaga de persona a persona? Las personas que tienen la enfermedad son contagiosas mientras tienen síntomas. Normalmente esto es entre las primeras 2 y 4 semanas. Ojo con algo. Para que aparezca el virus puede ser desde el primero hasta el sexto día. Pero de ahí una persona, a partir del séptimo debemos contar, sería una semana más en que ella puede ser una portadora o transmitir la enfermedad. Se puede contraer esta afección pues con contacto físico con alguien que tiene síntomas. Las erupciones, los fluidos corporales como pus, sangre, una lesión en la piel también te pueden contagiar. Y las costras son particularmente infecciosas también, entonces mucho cuidado con esto. El contacto con personas que han estado con una persona infectada, como la ropa, la ropa de cama, la pijama, toallas u objetos, utensilios de comer, también pueden provocar un foco de infección. Entonces, volvemos acá. A diferencia del COVID, que solamente se transmite por vía aérea, esta no. Si una persona con la infección, con el virus, topa algún elemento y otra persona viene y topa eso, es muy probable que se pueda contagiar. También pueden resultar infecciosas las úlceras, lesiones o llagas. Incluso el virus puede propagarse hasta a través de la saliva. Por lo tanto, tendremos un alto riesgo de infección si convivimos con personas contagiadas en nuestra casa o en caso de parejas sexuales,
¿sí? También las personas que trabajan en el sector de salud están más expuestas. El virus puede transmitirse de una mujer embarazada al feto a través de la placenta o mediante el contacto de un padre infectado con el niño durante o después del parto. ¿Sí? Incluso son maneras de contagiarse, ¿no? Pero aquí viene, digamos, la parte buena, por decirlo de alguna manera, por utilizar este término, es que la viruela del mono es sintomática. ¿Sí? Entonces no es que una persona asintomática puede contagiarse, no. Los síntomas están clarísimos, yo ya se los expliqué. Incluso cuando las personas vean este video en YouTube, ustedes van a ver plantillas que nos va a indicar todo esto. Los cuales son los síntomas y los medios de contagio. Entonces, si no nos pueden escuchar por Spotify, pues vean el video en YouTube, que va a estar listo desde el lunes 25 de julio del 2022. Y también ahí ustedes van a tener esas plantillas donde van a tener la información más clara. Y si quieren dejarnos pues preguntas, ya saben, pueden utilizar nuestras redes sociales si quieren que sigamos hablando de este tema de la viruela del mono. ¿Quién está en riesgo de contraer la viruela del mono? Pues cualquier persona que esté en contacto con alguna persona o animal que presente síntomas. Es probable que las personas que fueron vacunadas contra la viruela tengan cierta protección contra la infección. Aquí, bueno, especialmente en Ecuador, mi país, la viruela está casi erradicada porque es política de Estado, pues que todos los neonatos o recién nacidos se vacunen contra la viruela, ¿sí? En 1980, como dato les cuento, la viruela se convirtió en una primera enfermedad humana en ser erradicada, por lo que se detuvo la vacunación contra esta enfermedad. Por tanto, los más jóvenes son más propensos a contraerla. Sin embargo, las personas que fueron vacunadas contra la viruela también deben tomar precauciones para protegerse a sí mismos y a los demás. O sea, todos los que fuimos y están siendo vacunados contra la viruela, tenemos cierto grado de protección, pero esto no indica, no quiere decir que no nos debemos seguir contagiando. No contagiando, sino cuidando. ¿Cómo puedo protegerme a mí mismo y a los demás? Puedo disminuir el riesgo de contagio limitando el contacto con personas que sospechen tener la dolencia o sean casos confirmados. Se necesita tener contacto físico con alguien aquejado de esa afección porque es un trabajador de la salud o viven juntos. Siempre debemos motivar a las personas que presenten algún tipo de estos síntomas de contagiada a aislarse completamente, ¿no? Y también es recomendable que si tenemos estas llagas en la piel, pues cubrir esa zona de las llagas. Si es en las manos, pues con unos guantes, en los brazos, pues, con un buzo, suéter, y en el caso de la planta de los pies, con medias. Y la persona que conviva con el paciente contagiado, pues inmediatamente con mascarilla. Sí, debe estar con una mascarilla y limitar acercarse tanto a la persona contagiada, ¿no? Evita el contacto de piel con piel también, y si tiene algún contacto directo, pues use guantes desechables, utilizar una mascarilla que... O sea, si le vamos a atender a esta persona, pues siempre ponernos una mascarilla, ¿sí? Algo más, lavarnos las manos de manera frecuente con agua y jabón, utilizar desinfectante, que puede ser el alcohol en gel o el gel. Todo a base de alcohol, esto es súper bueno. Especialmente después de haber entrado en contacto con la persona infectada, ¿sí? O con su ropa, incluyendo sábanas y toallas. Recuerden que con la viruela del mono, esto se contagia a través de objetos. ¿Sí? Cualquier objeto, no importa el material con el que esté hecho, se pueden contagiar. Entonces eso, también qué más les puedo contar. Igual los utensilios de cocina, tener mucho cuidado con eso. Y todo lo que utilice el paciente, ustedes tienen que lavarlo aparte del resto. Es decir, si son toallas para su ducha o para el lavado de sus manos, pues que tiene que ser aparte del resto de las personas que conviven con ese paciente. ¿Los niños pueden contraer la viruela del mono? Claro que sí, los niños pueden contraerla y suelen ser los más propensos a tener síntomas graves, más que los adolescentes, los adultos e incluso que los adultos mayores. El virus también puede transmitir de la mujer al feto, como ya lo había comentado anteriormente,
o también al momento de que el niño nace y una persona infectada lo toca. ¿Qué debo hacer si sospecho que he sido infectado? Pues lo primero es comuniquemos inmediatamente a nuestro doctor de cabecera o a acudir a un centro de salud para que ellos nos hagan las revisiones pertinentes y determinar pues que si es la viruela del mono. Sobre todo, incluso uno ya puede darse cuenta, ¿no?, con algunos detalles, ¿no?, lo que es la fiebre, las erupciones. Las erupciones pueden aparecer desde el primer día. Entonces, ya son condiciones que nos dan a notar que podemos estar contagiados. ¿Existe alguna vacuna? Pues sí, hay varias vacunas disponibles para la prevención de la viruela que también brindan cierta protección. Recientemente se desarrolló una vacuna para la viruela que es la MWABN, también conocida como la Imvamanet o la Jynneos, ¿sí?, que fue aprobada en el 2019, es decir, hace 3 años. Para su uso en la prevención de la viruela del mono aún no está en fase de estudio, pero es la vacuna más nueva que hay y por el momento los datos que está arrojando están siendo bastante favorables. ¿Existe algún tratamiento? Los síntomas a menudo desaparecen solos sin necesidad de tratamiento, entonces es importante cuidar la erupción, dejándola secar si es posible o no es necesario cubrirla con un vendaje húmedo para proteger el área. Evite tocar cualquier llaga en la boca o los ojos. Se pueden usar enjuagues bucales y gotas para los ojos para que eviten el contacto físico. Pero eso sí, yo les sugiero que eviten utilizar gotas para los ojos que tengan cortisona, porque esto puede ocasionarles primero una erosión más fuerte y mucho dolor. Entonces, cualquier producto para gotas para los ojos, pero que no tenga cortisona. Para los casos graves, pues se recomienda la inmunoglobulina vaccina. ¿Sí, visto? Esta es la B16. Este es un antiviral que se desarrolló para tratar el tema de la viruela. Entonces, esto se la está ya comercializando desde enero del 2022. ¿En qué parte del mundo existe actualmente un mayor riesgo? Pues desde 1970 se han localizado casos humanos de viruela del mono en 11 países. Están en África, los de África, es Benín, Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Gabón, Costa de Marfil, Liberia, Nigeria, República del Congo, Sierra Leona y Sudán del Sur. Y hay otros casos que se dan de manera esporádica en países no endémicos, que son de personas que se infectaron viajando a países endémicos y un brote fue causado por contacto de animales importados a las personas con las que convivía. En mayo de este año, del 2022, se identificaron múltiples casos de viruela del mono en países no endémicos. Esto no es lo habitual en los patrones anteriores a la enfermedad. La OMS está trabajando con todos los países afectados para mejorar la vigilancia y brindar una orientación adecuada sobre cómo detener la propagación y cómo cuidar a las personas infectadas. Entonces la OMS ya está trabajando en esto, que es muy importante, pero como yo les dije ya desde el día viernes, pues ya se declaró esto como emergencia mundial. No todavía pandemia. Como yo les comenté antes, durante este podcast hay más de 16,000 casos confirmados. ¿Existe el riesgo de que se convierta en un brote más grande? La viruela del mono generalmente no se considera contagiosa porque requiere un contacto físico cercano con alguien que sea contagioso. Ya. El riesgo para el público es bajo, sin embargo, la OMS está respondiendo a este brote como alta prioridad para evitar una mayor propagación. Durante muchos años que se ha considerado que la viruela del mono no era un patógeno prioritario. Los casos que estamos viendo actualmente no son típicos porque no hay información de viajes desde países endémicos o animales exportados hacia otros países y que estos hayan estado contagiados. Entonces hay que tener, todavía se está investigando, pero al momento que la OMS ya le declara como emergencia mundial, pues ahí lo que se asigna son más recursos para tener mejores investigaciones, tal como sucedió en el 2019 con el tema del SARS-CoV-2 o la
o el COVID-19. Pues miren, eso es lo que por el momento les puedo contar acerca de la viruela del mono. En el caso particular de Ecuador hay un caso confirmado y todavía 2 sospechosos. Algunos medios ya confirman otros 2 casos más, pero yo les comento que hay 1 confirmado por el Ministerio de Salud y 2 más que están en sospecha. Entonces hay que estar prevenidos con esto. El Ministerio de Salud, el MSP, pues ya está en alerta y ya está activando y creando los protocolos necesarios para proteger al Estado ecuatoriano sobre este tema, porque no nos olvidemos que todavía estamos con el tema del COVID, en el cual aquí en el Ecuador pues los casos están aumentando. Aquí en el país ya estamos libres de restricciones, sobre todo con el uso de mascarilla, ya no es obligatorio en espacios abiertos ni cerrados. Pero yo sí les pido que se sigan cuidando, los casos están aumentando de manera considerable. Hay dos nuevas variantes de COVID que han aparecido en estos últimos días. Una de ellas es Centaurus, que vamos a hablar la próxima semana. Vamos a hablar acerca de esta nueva variante, que es Centaurus, en el cual nos está complicando un poquito, pero si nosotros nos cuidamos, pues vamos a estar más seguros. No se olviden yo les recomiendo, sigan utilizando la mascarilla, sobre todo en espacios cerrados, con aglomeración de personas, utilicen la mascarilla. En espacios abiertos, donde ustedes vean que no van a tener contacto cercano con otras personas, pues pueden quitársela. Y la vacunación, aquí en el país ya estamos con la 2ª dosis de refuerzo, o la 4ª dosis como le llaman algunos, entonces simplemente a vacunarse. Bien, eso sería todo con este primer podcast de nuestra 2ª temporada, en el cual esta temporada, pues bueno, vamos a comenzar con la viruela del mono y con la variante Centaurus, entonces para que estén pendientes de eso. Estos podcasts los pueden escuchar por Spotify, por Google Podcast, y también pueden ver el videito en nuestro canal de YouTube como Divulga Latam. Y también no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram. Todos los días publicamos información interesante para todos ustedes, y si quieren dejarnos sus comentarios, pues pueden hacerlo en las redes sociales, en Spotify, Google Podcast o incluso en YouTube. Soy el Dr. Gu, ha sido un placer haberles presentado este nuevo podcast. Hasta pronto.